Padre, ¿puede abrir su micrófono? No lo escucho. Bueno, buenas noches. Ahora sí, Padre. Les saludo desde Bogotá a todos. Aquí estamos a 12 grados, está haciendo frito. Bueno, yo le pedí a don Hernán, después de saludarlos, que pusiera la canción muy bella de el himno del Año Santo de San José, pero que en sus comunidades lo canten. Termina en diciembre de este año de San José, y algo podríamos hacer para recordar a este gran hombre. Yo quiero encomendarme a San José para este trabajo de estudio que vamos a tener esta noche. Bueno, reitero mi saludo cariñoso, afectuoso a todos. Hoy voy a tratar un tema que es esencial esencial en la teología de la parroquia, que son los ministerios eclesiales. El fundamento es la carta Juvenesit Ecclesia, que lleva como nombre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la iglesia. Vamos a tener cuidado, porque yo dije desde el inicio que no vamos a hacer diferencia respecto al tema de laicos seglares, pero en el magisterio y alguna teología esto todavía se llama laicos, seglares, etc. Entonces hay unas citas que yo no puedo corregir. Entonces usted dice, bueno, el padre se sacó. No me estoy contradiciendo. El problema es que sigue el magisterio con el tema de laicos, seglares. Aparecida dice laicos. Algunos obispos, por ejemplo, Persona, que es un teólogo pastoralista, habla también así, pero eso ya sabemos que entre mejor hablemos somos bautizados. Esta es la base. No voy a hacer una exposición, yo la había hecho ya a la diócesis de Alajuela, sino ese es como el fundamento. Recuerde que aquí yo no estoy dando una meditación como un retiro. Estamos estudiando. Esto mismo que yo le estoy diciendo es lo que los padres reciben en el seminario. Por eso, y no es que lo estoy aplicando a ustedes, no. Usted no necesita que yo aplique nada. Ustedes ya hemos tenido este año de estudio y han aguantado. Hoy hay 54. Bueno, que lleguemos a 60 la semana entrante, que terminamos el año. Esto me decía el padre Claudio, y yo estoy de acuerdo, que si no hubiera sido por la pandemia no se hace nada. Porque todas las semanas ir de las parroquias, ahí escuchaba una señora de Sarchí que dice que tiene que aprender. Pues muchacha, yo estoy aprendiendo también. Pero digamos, entre 60 y 100 personas que han estado fluctuando, eso solo lo hace la pandemia, porque no era otra. Entonces, un problema es para salir adelante. Es una oportunidad. Entonces, las comunidades eclesiales de base y ustedes, 55 personas, y a veces en la casa puede haber uno más o dos. Entonces, felicitarlos. Esta semana vamos a hablar de los ministerios en la vida de la iglesia. Yo pongo ahí el correo mío por si alguien quiere hacer algún comentario.
Entonces, el tema es los ministerios en la vida de la iglesia. Y el fundamento es Universit Ecclesia, que es un documento que habla sobre la jerarquía y los carismas de la iglesia. Que ese es el tema de los ministerios. No expongo la carta. Lo primero que tenemos que decir es que hay ministerios ordenados y ministerios de los bautizados, aunque los ministerios ordenados son de los bautizados también. Yo soy bautizado. Usted y yo tenemos algo en común, somos bautizados. Nada más que yo tengo un ministerio ordenado y usted ejerce un ministerio real. Pero todos tenemos que hacer la diferenciación porque así lo hace la teología, alguna teología, y los documentos de la iglesia. No podemos falsear eso. Pero todos para la edificación del cuerpo de Cristo. A mí lo que me preocupa es que ustedes crean que es que yo le concedo a usted, le concedo que usted ejerza un ministerio. Yo no le concedo, ni el obispo. Él lo discierne, el párroco lo discierne, pero no lo concede. El que le concede a usted el ministerio es el bautismo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es como la finalidad. Pero usted cuando ejerce, por eso hay gente que vive agradecido, pero hay que tener cuidado. Ya le había dicho que en el Roble una señora me dice, a mi hija la ordenaron la semana pasada. ¿Cómo? Bueno, no sería extraño, pero ese concepto es, le dieron un ministerio de ministro extraordinario de Sagrada Comunión. Para la señora era que la habían ordenado. Como ve que da la comunión, todos los ministerios no tienen por qué ser ordenados. Nada más que el ministerio ordenado tomó prepotencia. Vea que estoy diciendo prepotencia. Pero todos es para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio ordenado es de discernimiento, no de concesión. Al obispo le toca discernir el ministerio y darlos. Pero no es una concesión, dice Cristi Fideli Laici. Ambos ministerios, ministerio ordenado y el ministerio del bautismo de todos, ambos ministerios proceden entonces del bautismo. Es como que si somos bautizados, ya tenemos que recibir del Espíritu Santo los dones para ejercer ministerio. ¿Cuál es tu don? Ejérzalo para el beneficio de la comunidad. Tenemos que decir que ontológicamente, o sea, profundamente en la esencia, ontológicamente en filosofía de la esencia, en la esencia, ningún ministerio es superior a otro. No es para rajar, es para decir, tengan cuidado, que me juzguen mal. Yo estuve en Filipinas y apenas llegando yo al aeropuerto, la persona que me recibió me pidió la mano y me la besaba. Bueno, yo me dejé, al final tenía que dejarme porque todos besan la mano, pero vea qué interesante. Besan la mano de los sacerdotes, pero besan la mano de los ancianos. O sea, la única diferencia es de respeto, de veneración. Yo creí que era por ser sacerdote, seguro que sí, pero era por ser viejo, porque ellos le tienen respeto. Pero ontológicamente, en la esencia, ni el ministerio ordenado ni el ministerio de los bautizados es inferior ni superior.
Es de respeto. Yo tengo que tener respeto por el obispo, porque tengo que tener respeto por usted, porque es de respeto. Pero el hecho que yo sea presbítero no significa que tenga privilegios. Nos han concedido privilegios, no me gusta a mí mucho eso. Uno mismo tiene que ir como rompiendo eso. Cristo es la cabeza. En la vida ministerial, Cristo es la cabeza. Ambos es para dos cosas. Los ejerce un ministerio, un don que ha recibido, un don para edificar la iglesia, para ayudar que la iglesia sea más fiel a su fundador, dice Ecclesiam Suam. Los ministerios es edificar para que crezca la comunidad parroquial y se haga presente el reino en el mundo, la justicia, la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, el respeto a la vida, el crecer espiritualmente, crecer en oración. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando usted reciba un ministerio, no es que recibe un poder. O sea, recibe un envío, perdón. Recibe un envío. Aquí hay muchos diáconos, hombres casados, pero lo que estoy viendo es que esos diáconos solo se ponen la dalmática, que es un vestimento diferente a la casulla que se pone el presbítero, y es para ayudar a misa. Los diáconos son un ministerio para los pobres. Ayer que estábamos en la jornada de los pobres. El diácono casado, que tenemos que ir provocando eso, y las diaconisas no ordenadas, porque todo tiene que estar ordenado. Pero es no para aprovecharme de ese ministerio, no para un escalafón subir, sino para hacer crecer el reino de Dios en el mundo. Yo admiro mucho a todos los que ejercen un ministerio del canto, la pastoral social, la oración, los lectores, catequistas. Hay que quitarse el sombrero, porque uno como sacerdote está en esto, pero la mayoría de ustedes ejercen un ministerio en el cual han crecido, pero no es un poder. Por eso Jesús le dice a Santiago y Juan que la mamá le pide que estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los apóstoles, bravos porque también ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda, ve el poder. Y le dice a Juan y a nosotros que no sea así entre ustedes. Vea qué bonito. Porque querían un estatus. El ministerio en la vida parroquial o en la diaconía no es para un estatus. Que no sea así entre ustedes. Por eso el ministerio es porque somos llamados y enviados a evangelizar. Por eso el Señor dice, no lleven nada. Casi como que nos dicen, llévense ustedes. Y ustedes, si yo evangelizo en mi familia, eso me basta. No, ciertamente. Pero la evangelización es necesario salir. Esa es nuestra tarea. ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿Y cuánto tiempo ganamos ejerciendo esos dones que Dios nos ha regalado?
Por eso es necesario que todos entendamos que somos servidores en el mundo y para el mundo. Ese es el sentido. Es como llenar de vida nueva el mundo. No nos quedemos en los templos, pero vamos al templo. Pero vayamos al templo, pero no nos quedemos en el templo. Esa conciencia de discípulo misionero que tanto nos han provocado en América Latina y el Papa, es porque hay que sembrar las semillas del reino de Dios. Y otros sembrarán cizaña. Y es que así es la vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es, según Juvenescit Ecclesia, ese documento, carta apostólica que estamos comentando, cuál es el sentido del carisma del ministerio ordenado? Es pastoreo y signo de comunión. El párroco, pastoreo y signo de comunión. Por eso el Papa ha insistido mucho en lo del ser buen pastor. Tal vez el título que más le agrada a Jesús no es el de rey. Ahora que viene el próximo domingo, no es el de rey. Eso es de Europa, que les encanta lo de la tal reina Isabel y de tal sinvergüenza Juan Carlos de España. Un ladrón, un viejo ladrón. Hasta a mí me tocó atenderlo como gran cosa cuando estaba en Grecia. Terminó siendo un ladrón sin vergüenza. Esos reyes. Pero también hay otro tipo de reyes. Esos de Costa Rica que tenemos, que hoy llevaron a todas a la cárcel. Esos son reyes, alcaldes, que quieren la política. ¿Quieren la política para dañar? Ya se me está metiendo el espíritu del padre Elías Arias a mí. Ay, pero es eso, o sea, pero también puede haber corrupción en la iglesia, corrupción en los pastores, corrupción en los presbíteros, en los religiosos, en las religiosas y también en los bautizados, en todo. Nos volvemos corruptos. Y usted dice, pero es que el padre está hablando del ministerio ordenado de pastoreo y se le metió el espíritu del padre Elías Arias, que me quito el sombrero yo, lo que dice es verdad. Es porque uno puede ser contaminado con el poder. Tenemos que orar ahora por Juan Miguel, que lo nombraron obispo de San Isidro, un excelente hombre, excelente sacerdote, para que no se contamine. Que el problema es que les ponen una mitra y creen que le ponen un báculo o les ponen una parroquia y hacemos cada cosa que hasta que da miedo. No todos, no todos. Yo estoy hablando de mí, seguro. El carisma del ministerio ordenado es pastoreo y signo de comunión. Eso es lo primero. A ejemplo de Monseñor Romero. ¿Cuáles son los aspectos esenciales para ejercer la ministerial? Primero, anote, primero, hay que ubicar el ministerio ordenado en su lugar. Entonces, aquí hay una cosa muy bonita que dice San Agustín. Yo no sé si todos los agustinos lo cumplen, pero por lo menos San Agustín decía que debe ser para todos. Con ustedes soy bautizado. ¿Ve? Estamos hablando del siglo IV, V. Con ustedes son bautizados. Para ustedes soy obispo. ¿Ve qué bonito? Subrayando la fuerza de la gracia bautismal y el sentido del ministerio que no se puede dar ni realizar sin esa gracia que antecede. Por ejemplo, Monseñor Romero, que está en la foto, no en la caricatura, yo lo conocí siendo seminarista, un padrecillo hasta
aburrido. Luego el Señor lo convirtió. ¿Cuál es la ubicación del ministerio ordenado? Con ustedes soy bautizado, para ustedes soy obispo. Es la ubicación del ministerio ordenado. Yo no sé por qué a veces nos ordenan, estoy hablando de mí, no hay más. Nos ordenan y ya como que agarramos ínfulas. No, todos tenemos la ínfula del bautismo. El primer aspecto, ubiquemos el ministerio, debe poner un 1. 2, todos los ministerios brotan del bautismo, donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas. Todos los bautizados adquieren la misma dignidad. Eso es la ontología. Todos tienen la misma dignidad. Yo no tengo mayor dignidad que usted. Todos estamos construyendo el reino de Dios. Tenemos diferentes formas de vivir la santidad bautismal, dice, al servicio del reino de Dios. Dice, DA significa documento de Aparecida en el número 184. Ya llevamos 2 aspectos. Ahora viene el tercero. El ministerio de los bautizados es para sembrar reino y ser luz y sal en el mundo. Es el para qué, que sería el tercer aspecto. El ministerio de los bautizados es para sembrar reino y ser luz y sal en el mundo. Bueno, esto es de la Juvenesit Ecclesia. De ese documento del Papa Francisco. Lo firmó el cardenal Müller. Ser bautizado es un estado de vida propia de la inmensa mayoría de los discípulos misioneros de Jesús, luz del mundo. Documento de Aparecida, 209 al 215. Somos llamados, enviados a ser discípulos misioneros en medio de la sociedad. A mí me han gustado mucho porque últimamente me han mandado a partir de lo que hemos hablado. Lástima que uno en sinodalidad, en la escucha, uno no puede hablar de eso porque ella hizo 1 hora nada más. Pero vieras que me han mandado por lo menos 3 de los que han participado ejemplos de eso, de cómo ser luz del mundo, que forman parte de pequeñas comunidades y han hecho algunas creatividades aún la pandemia. Qué bonito eso. Deberíamos de recoger esas historias, porque es ser luz y sal en el mundo. Yo veo muchos sacerdotes que están evangelizando. Ahí aquí en Punta Arenas está el padre William. Ahí estuve yo. Trabajé como él está trabajando. Judas Chómez está trabajando muy bonito. Pues no toda la gente responde. Aquí estamos. El ministerio bautizado es para sembrar reino y ser luz y sal en el mundo, como lo hace usted. Número 4. El lugar de la misión de los bautizados es el mundo y la sociedad, no el templo. El lugar de la misión del bautizado es el mundo y la sociedad. Hoy los grandes desafíos en el mundo que el mundo le presenta a los bautizados, a la iglesia de Jesús, dice, el documento Aparecido es inmenso. Y nosotros a veces como que nos encerramos en unas cositas muy pequeñas. Por eso es que yo les hablaba que el consejo de pastoral o el consejo de evangelización, imagínense el montón de bautizados que pueden aportar y tienen capacidad de aportarle a la iglesia. Y tienen un montón de carismas. Un montón de carismas. Pero hay que hacerlo ordenadamente, ¿verdad? Con un sacerdote, con una religiosa, con el obispo. Eso es de sentido común porque somos una familia y en la familia hay orden.
pero los retos que le presentan, pero así hay retos, pero así hay respuestas. Si cada uno de nosotros ejerciera un don que el Señor le ha regalado. Hay que saber responder a los desafíos, a los miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos? Dice el documento de Aparecida en el 185. Usted pone en Google Aparecida 185, le va a salir esto. Yo le puse a cada desafío un color. No sé si alguien quisiera leer los desafíos. Una persona que abra el micrófono uno, los demás lo apagamos, y lea cuáles son los desafíos. Léelo despacito. Yo se lo leo, padre, si gusta. Léalo. El primero, bueno, yo tengo aquí Entre otros desafíos, mejor lo lee donde lo tengo yo. Es documento Aparecido 185. Sí, bueno, en el primero dicen, todos los ministerios brotan del bautismo. Sigue. No, pero No. sería la que yo tengo en la que usted tiene ahí. ¿Cuáles son los desafíos? Okay. Entre otros desafíos. Entre todos los desafíos, el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales, el desaliento de los discípulos misioneros, el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus formas. Y yo le agrego la corrupción política, lo que hemos visto ahí en Costa Rica, ¿no? Últimamente. Sí, señor, de los diamantes y los rubíes, esto es la carambada. Que eso es grave, eso es una cosa muy grave. Así le llaman a estos, el caso. Eso es grave. Gravísimo, padre, gravísimo. Claro que ante esos desafíos hay desaliento de los discípulos misioneros. Fíjese que ahora con eso de la corrupción política, hasta los grupos cristianos están saliendo de ese diputado Avendaño que le estaban pagando el hijo no sé cuánto del Tribunal Supremo de Elecciones. Uno que iba por candidato por un partido cristiano de Guanacaste, como no hay tanta cosa problemática, que salió embarrado con esa corrupción. Sí, eso es. Yo esperaría que todos ustedes se metan en política, pero el problema es que meterse en política ya está vendidos y comprados los lugares. Y yo veo que las nuevas generaciones como que no han respondido bien, porque el PAC es de nueva generación. Igual son el otro, yo no sé, creo que es el 5, ministerios confiados a los bautizados no ordenados. Los fieles bautizados son discípulos misioneros de Jesús, luz del mundo, incorporados a Cristo por el bautismo y realizan su condición bautismal en medio del mundo, en el vecindario. No es necesario que nos envíen, en algunos casos sí, algunos hay ritos para enviar a los que trabajan pastoral social, a los que trabajan catequesis, a los ministros extraordinarios, a los lectores, a todos deberían de enviarnos, a los sacerdotes nos envían. Pero tenemos que ejercer como educadores, como empresarios,
con humildad. Es que hay que ejercer en los servicios con humildad. Usted no es más que nadie. Somos servidores. A veces en las parroquias hay mucho problema en eso. A mí hasta a veces me cansa eso. Que esa se peleó con el otro. Porque yo soy el presidente. Qué aburrido eso. Es muy aburrido eso. Qué aburrido eso. Un mundo tan complicado. Tenemos que tener capacidad de diálogo, de humildad. Todo servicio en la iglesia tiene que ser ejercido con humildad. Claro que a muchos nos falta humildad. Tenemos que pedirle a Dios. Otro ámbito, los ámbitos, yo voy con el 6, yo creo que el número 6. La misión propia específica está en el mundo, en la educación, los que trabajan en las municipalidades, los que trabajan en el acueducto, los que trabajan en el campo, los patrones. O sea, pero también en los diferentes campos de evangelización y formas de apostolado. Si usted tiene un ministerio, un don, visitar enfermos, ejérzalo con amor. Vieras que a mí me dolía mucho porque unas personas daban el curso se los dije yo a las catequistas de Monteverde el sábado que les di una reflexión sobre el nuevo directorio de la catequesis, sobre las tareas de la catequesis. Yo les decía que yo agradecía mucho a unas personas que daban una catequesis de bautismo, pero ellos lo ejercían como un poder. Entonces un poder que amenaza. Si no vienen tanto, entonces no les doy el cupón. Y yo le digo, pero quiere decir que esa amenaza es muy fuerte, porque es un poder. Yo tengo poder de decidir si usted hace o no al final de una catequesis bautismal, es el cupón. Entonces, claro que estamos maleducando a la gente. ¿Pero por qué? Porque siento que yo tengo un poder. Y el que viene no es mi hermano, sino alguien al que yo estoy sobre él. Por eso es dar testimonio en el mundo, pero dar testimonio en la manera que ejercemos el apostolado. A mí me llama mucho la atención unos hermanos en Monteverde que trabajan en la pastoral catequesis matrimonial. Ay, qué amor y el trato, el cariño, la manera como lo edifican a uno. A mí me edifica. La semana pasada, sábado y domingo, no sé, hasta en la propia casa y les daban comida. Hicieron un encuentro fueron invitados 60 parejas, llegaron 13. Les dieron una paella. O sea, pone todo lo que ellos, para que la gente se encuentre con Dios. Los ministerios para que la gente se encuentre con Dios. ¿Qué más alegría? ¿Qué más alegría? Que la gente se encuentre con Dios, que la familia se encuentre con Dios, que los jóvenes se encuentren con Dios.
Siempre hay que ejercer esos dones que Dios da. Hay gente que trabaja muy bien. Yo veo aquí, ahí en Santa Elena, hay una profesora que nos ayuda. Hay un señor que nos ayuda. O nosotros ayudamos a él, quién sabe cómo será la cosa. Porque no solo es la misa. Le dan conferencia a los chicos, las novelas, porque yo no lo puedo hacer todo, pero en la medida que yo asuma todo, yo le quito a usted protagonismo. Tampoco estar de vago. Número 7. Los ministerios adintra de la comunidad de fe hay que provocarlos. Esto me gusta mucho. Hay que provocar en las parroquias y las filiales que no todo esté centrado en una persona. Es que dice, si no lo hago yo, nadie lo hace. ¿Y porque están acostumbrados a eso? A que una persona lo haga. El sacerdote también dice eso. Si yo no lo hago, no hay quien lo haga. Adintra es adentro de la parroquia, dentro de la vida parroquial, dentro de la diaconía, en la comunidad eclesial de base. Que dice que hay servicios y ministerios confiados a los discípulos misioneros, diferentes servicios pastorales, delegados de la palabra. Habría que fortalecer más los delegados de la palabra. Las personas que están en pequeñas comunidades, los animadores de la asamblea, los que dan las catequesis, los catequistas, las sacristanas, que yo a las sacristanas las llamo diaconisas. Yo he ido a parroquias que yo he estado, y después de 40 años está la misma diaconisa ahí. Eso está bien, nada más que están muy viejas ya, y si les da un resfrío, se van con todo, porque ya tenía como 30, ahora tienen más 40 años, ahora son casi como 80. O sea, hay que ir abriendo campo a otras generaciones. Eso de acaparar no es bueno. No se pueden acaparar ministerios. Eso era como un sobrino que tenía yo, que tenía 7 años y todavía quería que la mamá le diera leche. No, hay que destetar. Yo le decía, pero ¿cómo? Si ya tiene 7 años, es que dicen los psicólogos que hay que hasta que no quiera, ¿no? Lo va a hacer infantil. Cuando una persona no ejerce su ministerio, ahora se confirmaron en San Rafael unos chicos y le dijeron al padre Sergio que querían hacer un grupo juvenil. Yo no estoy muy de acuerdo con los grupos juveniles tradicionales, pero si el chico y la chica quieren hacer un grupo, hágalo. Hay que ayudarles. Porque hay que provocar estos ministerios. El ministerio de trabajar con jóvenes, el ministerio de trabajar con adolescentes, con personas de adultos mayores. Es muy bonito eso. Yo veo en la parroquia de Santa Elena que hay muchas iniciativas para trabajar con adultos mayores. Ustedes tienen que trabajar, hay un ministerio para trabajar con adultos mayores. Por ejemplo, eso del amor al enfermo, debía haber en todas las parroquias. Creo que el número 8, los ministerios ad extra de la comunidad hay que provocarlos. Fuera. El ministerio para trabajar en política, en educación. A mí me gustaría que ustedes se metan a alguien a regidores. Pero ya es que el problema es que tiene que ser con un partido político. Pero cuando nosotros, vea que los pastores se nos han ido adelante. ¿Por qué? Porque nosotros solo ejercemos ministerios adentro de la iglesia, adentro de la vida parroquial.
Se necesita ejercer y vea un montón de gente que llega al gobierno en un país católico gobernado por gente sin fe. Y nosotros los hemos puesto ahí. Porque mucho de lo que le está pasando a este gobierno es porque hay gente sin experiencia y gente asociada a una cultura. Y se enorgullecen de eso. Hay que transformar el mundo. La función de los ministerios, de los servicios, es llegar a los medios de comunicación. Al mundo de la cultura, al mundo de las ciencias, al mundo de las artes, al mundo de la vida internacional, a los medios de comunicación. Más media de los medios de comunicación. Presentes, ustedes que si son educadores, al trabajo profesional. Lo que cuesta conseguir una profesional consciente de su fe. Yo aquí en Bogotá yo me hice, ay, pero yo nunca he recibido un trato tan bonito con esa dermatóloga. Yo le pagué. Pero desde que llegué yo, y ya en la conversación se dio cuenta que yo era sacerdote. No era porque era sacerdote. Cuando nosotros los sacerdotes a veces tratamos mal a la gente. Pero no solo es que eso se imita. Yo he visto también colaboradores en las parroquias que le gritan a otros. ¿Pero cómo es eso? Yo me quedo viendo nada más. Pegan un grito como que si fuera una persona, un esclavo. Y no hacemos creíble la fe porque ni aunque nos pongan en una función de administración, ¿cómo vamos a tratar a los demás como si fueran uno mayor que ellos? Por eso aquí en esa, ¿cómo llaman? Collage, no sé. Esas fotos en la medicina que tanto han ayudado en los medios de comunicación. Puse a Carlos Acutis, este beato. Carlos es muchachillo de 15 años, que a todos los que trabajan en las parroquias deberían de dar a conocer la vida de Carlos Acutis, proveniente de una familia de dinero inglesa. Conoce la fe, ama la Eucaristía desde chiquito. Hace poco murió y ya es beato. Lo enterraron en Asís. Claro que uno puede hablar de San Martín de Porres, pero 1600. Estamos hablando de Carlos Acutis, que hace unos 10 años murió menos. Es importante que mostremos la vida de Carlos Acutis. Pero también la santificación es mostrar autenticidad y coherencia en la conducta. Número 9. Los ministerios de los cristianos son presencia vivificadora del evangelio. A mí me gusta mucho esa expresión que está en dorado. Esa es una cita de documento aparecido. Vea qué bonito. Dice, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey,
Vea qué bonito lo que viene. Ellos, o sea, ustedes y yo, ellos realizan, según su condición en el mundo, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo, adentro de la vida parroquial, en la vida diocesana, en la iglesia y en el mundo. Pero el documento de Aparecida señala un texto muy bello. Yo quisiera que todos lo anotaran. Hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¡Qué belleza de expresión! Ya le escribió Gonzalo. Ya le escribieron. El bautizado son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Esa expresión, documento de Aparecido 209. Gonzalo, escríbala. Hasta una foto le tomé. Pues claro, muy bien. Vea qué bonito. Es que se pierde uno de tanta cosa. Vea cómo define el documento de Aparecido a usted como bautizado y a mí. Hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Esto es una cosa extraordinaria que nos alienta. 10. Los ministerios en comunión para la misión. Comunión y misión siempre van unidos. Voy a leer eso. Es de Lumen Gentium. Luz de las gentes. Documento de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. La Iglesia es una realidad profunda y mística de comunión y misión al mismo tiempo. Somos unidos para evangelizar. Unidos para evangelizar. Comunidad para evangelizar. Pequeñas comunidades eclesiales de base unidos para evangelizar. Es la acción de Dios salvífica en el mundo que hace nuevas todas las cosas, creando fraternidad. O sea, nosotros cuando hemos sido evangelizados y somos hermanos, hemos sido ya fraternidad. El primero que debe crear fraternidad son todos los discípulos misioneros. Donde quiera que estemos, crear fraternidad. Hermandad, ¿te quiere? Es que sí podemos ser más amigos, más hermanos. Dice que la misión y la comunión son aspectos fundamentales que no se pueden separar. Yo no puedo ser misionero si no lo vivo en comunión. Dice, la comunión y la misión se sostienen o caen juntos. Por eso hay que provocar en la vida parroquial comunión. Sí puede que no hayan problemas. A veces así patronales, esto y lo otro, y después termina la gente agarrada del moño. Qué feo eso es muy feo. Porque comunión y misión están unidos. Voy a ponerme yo para quitar al otro. Grupos apostólicos. O yo como grupo soy superior a usted. No, todos vamos en el camino de Dios. Como que mi grupo es superior al tuyo. ¿Qué es eso? Eso está mala educación. Eso no lo educaron bien. Feo eso. Nosotros sí. Y ustedes no. Número 11, los ministerios en comunión para la misión. No podemos convertirnos en un gueto los que trabajamos en las parroquias. Un gueto es un grupo cerrado. Sin seguras nos hacemos gueto o secta. Un grupo apostólico no puede convertirse en un secta. Un servicio de la iglesia no puede convertirse en un gueto, donde nadie entra. Hay que abrir. Todos cabemos en la iglesia.
Quedarse solo con la misión sería reducir a la iglesia en una empresa de acciones humanas y técnicas pastorales, claro, porque no es solo hacer, es ser testimonio de unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Otro elemento que es provocar en la vida parroquial la comunión. La comunión. Es ser corresponsable, meter el hombro, pues eso significa, pero en comunión, no sea fácil. No es que sea fácil. Pero en la vida parroquial lo primero es que dar la comunión. Y hay que ir limando esas asperezas. Estos contra estos y aquel contra aquellos. ¿Qué es eso? Eso no es cristiano. Bueno, claro que cuesta, ¿verdad? Porque todos llevamos en nuestro cuerpo las señales del pecado y del demonio. Estas son las dimensiones. Creo que se me va a quedar este año que no veamos las dimensiones, pero en otra oportunidad, porque la otra semana vamos a ver. Buenas noches, prima. Dios me la bendiga. Aquí bien, gracias a Dios. Esta Bien dimensión trabajada. se desgrana en diferentes aspectos. Los ministerios. El anuncio de la buena nueva, la didascalia, la celebración de la fe, la caridad y el compromiso social. Esas son las dimensiones. El querigma, la catequesis, la liturgia, la caridad, con la comunión y misión que hemos estado hablando anteriormente. Hay personas que tienen capacidad para el querigma, otros para la catequesis, pero no solo sacramental, toda la catequesis. Otros es para el servicio de la liturgia, otro para el servicio de la caridad. No decir, esto le toca a los ministerios social. Esa es una mala señal ahí. Un bautizado tiene que ser efectivo su participación en el cuerpo de Cristo en el ejercicio de su ministerio. Esta es un obispo español, me gusta. Dice, a la hora de hablar de una teología renovada de los ministerios de la iglesia, los teólogos insisten en el redescubrimiento de la identidad de los laicos y de su misión en la iglesia y en el mundo. Persona es un obispo español. Ese descubrimiento del bautismo, en lo que comportan de misión para todos los fieles y finalmente la participación de los laicos en el ministerio pastoral, pero también en la toma de decisiones. Hay un redescubrimiento del papel de los laicos. Sin los bautizados no ordenados, la iglesia no camina. Óigalo usted bien. Sin el apostolado de los bautizados no ordenados, la iglesia no caminaría. Somos deficientes, digan que sí. ¿Somos deficientes todos? Sí. ¿Somos deficientes? Sí. Sí, Señor. sí, señor. Pero el sacerdote también es deficiente. Todos somos deficientes. Pero sin el ministerio de los bautizados, la iglesia no camina. Porque la iglesia somos todos los bautizados. No es una estructura. Es una comunidad de fe. Vamos a ver qué dice también. Para esto es una adecuada formación. Yo no sé, pero yo los felicito a ustedes que me hayan aguantado todo este año. Pobre Hernán, yo hasta que yo rezo por Hernán, pobrecito. Dios no sabe, es que ustedes ni saben en lo que se ha metido Hernán
porque como dijo la señora, no sabemos mucho. Es necesario una adecuada formación. Yo los felicito todo el año, yo con gusto. No creas, estoy cansado todos los lunes, y hay que prepararse, no es que simplemente. Pero una formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y los valores del reino. Por eso las comunidades eclesiales de base, el CEPS, han hecho un trabajo este año y años anteriores excelente. Y se han preocupado por formarlos a ustedes. Sí, es eso. O sea, colaboremos todos. Terminando, dice los ministerios en el magisterio. Vean, hay diferentes ministerios en el magisterio de la iglesia. Voy a leerlo. Porque ¿qué es lo que dicen algunos documentos? Voy a leerlo. En el documento de Pablo VI de 1972, se llama Ministeria Quedam. Creo que se le cayó la señal al padre. Démosle un segundo. Ya, padre. ¿Puede activar su micrófono, por favor, padre? Es una diapositiva ya medio camino. Sí, es que se le cayó la Ya. señal. Más bien hacemos mucho porque estamos lejos. La última, padre, creo que es la última diapositiva. Ministeria Esa. Kendall. ¿Puede ampliarlo, padre, por favor? Vamos a ver, es que no me vas. Ahí, gracias. Es importante que ustedes sepan que la primera vez que se habla de los ministerios es hasta 1972. 1972. Porque todo estaba concentrado en el presbítero, el ministerio ordenado. Sería Kendall, 1922. Es la primera vez que se dice que los laicos están llamados a ejercer ministerio. Apenas estamos empezando, por eso hay muchas personas que le tienen miedo a aflojar servicios. Cuando digo algunos, es presbíteros. Otro documento, el mismo Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, Evangelización de los Pueblos, en el número 70, que los seglares, hay seglares a los bautizados, en otros llama laicos. En primer lugar, tienen como vocación específica la evangelización en medio del corazón del mundo en todos los ámbitos y ambientes. Las artes, las ciencias. Incluyendo la predicación del carisma, adintra. Tienen que haber más laicos formados. La gente cree que usted sabe mucho. Por ejemplo, uno de los que está más influyendo en la sinodalidad es un teólogo venezolano que trabaja en Instituto Theology de Boston, se llama Rafael Luciani. Rafael Luciani. Es un bautizado, es un laico.
y está asesorando el proceso sinodal con otra gente. Pero esto solo lo puede hacer un latinoamericano, y que es el Papa Francisco. Porque a Europa les cuesta mucho entender. Y eso que fracasó, la misión europea fracasó. Ahora me están diciendo aquí en Bogotá que están enviando seminaristas a servir a Francia. Porque están llenando los seminarios acá de muchachos, no de muchachas para la vida religiosa. Fracasó. Para mí la evangelización en Europa fracasó. Porque era centrada en el clero. Evangelio Noticiando en el número 73 dice el Monseñor Bersona, manifestaba que los laicos pueden ser llamados a colaborar con los pastores para el servicio de la comunidad eclesial ejerciendo ministerios y funciones muy diversos. Tales ministerios y funciones son preciosos para la implantación, vida y crecimiento de la iglesia. Estamos hablando de 1978. Evangelio. Es mejor que apague el micrófono, Hernán, de todos. Sí, señor. La ministerialidad en el magisterio de la iglesia, dice Bersona, la iglesia particular debe, vea esos 3 verbos, fomentarlos, formarlos y saber discernir su oportunidad y necesidad. Los ministerios en la diócesis hay que fomentarlos, formarlos y discernirlos. Tampoco es que yo diga aquí yo tengo este don y me lo aceptan porque no, hay alguien que lo discierne. Pero eso hay que fomentarlos y formarlos. Y discernirlos, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia de 1994, al hablar de los fieles cristianos, me gusta más esa expresión, en los números 871 y 873, reconoce que entre los bautizados se da una verdadera igualdad. Eso lo dice un obispo. Nada más que este obispo es teólogo. Reconoce que entre los bautizados se da una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, pero existen diferentes ministerios, carismas y dones. Incluso algunos pueden ser llamados a colaborar con los pastores, todo para la común edificación del único cuerpo de Cristo. El Papa acaba de nombrar, está nombrando un montón de mujeres. El problema va a ser cuando quita si pone un italiano o un europeo, van a salir por la puerta, porque esos europeos son patriarcales. Es que usted no se puede imaginar lo que es de la gracia de tener a Francisco. Es un cambio de una manera de pensar. ¿Cuánta gente está formada en la diócesis de Alajuela? ¿Por qué atraerlos? Dice en el Nuevo Catecismo, se habla también de la participación de los laicos en la misión profética de la Iglesia, catequesis, en la función regia de gobierno. Vea que lo habla del Catecismo de 1994 y la función sacerdotal. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es en el Nuevo Catecismo que les da a ustedes la fundamentación, no es una ocurrencia del Padre Salas. ¿Tú para qué lo escriben ahí? Por eso a mí me llama la atención algo que decía Mafalda. Si no nos educamos, nos van a engañar. Porque no estamos formados, tengo que aceptar todo lo que nos digan.
Esta doctrina magisterial se verá ampliada y enriquecida en Christi Fideli Laici, que se nos recuerda que el fiel laico vive la comunión e inserción de la Iglesia desde la diversidad de carismas, ministerios y encargos y servicios. Vean, diversidad de carismas, ministerios, encargos y servicios. Es lo que está haciendo el Papa. Christi Fideli Laici, que es un documento que habla sobre los fieles laicos, de 1988. Sentido y función de los ministerios en la vida de la iglesia particular de Alajuela, que sería ya como sentido y función de los ministerios en la vida de la iglesia particular de Alajuela. Todos los ministerios que además son dones para la participación y corresponsabilidad en la vida de la iglesia. Ya lo hemos hablado mucho. Hay ministerios que derivan del sacramento del orden, sirven a la iglesia personificando a Cristo cabeza, pero no puede opacar los otros ministerios de los bautizados. El ministerio ordenado, pues, está ahí. No vamos a ponerlo en duda, no ese es el objeto. Pero no pueden opacar los ministerios de los bautizados. Leo. Otros ministerios se pueden denominar como laicales. Estos ministerios laicales no convierten a quienes lo ejercen en pastores, ni los clericalizan. Estos ministerios, oficios y funciones se fundamentan en el bautismo y la confirmación, y para muchos en el matrimonio, sin olvidar la participación de los laicos en la vida ordinaria de dicha iglesia particular. Yo sé que les voy a robar un poquito porque esta es la última, antepenúltima. Entonces yo quiero terminar lo que elaboré para en la última sesión dar lo que habíamos. Les voy a robar un tiempo, pero que no se vayan. Se han ido 3. Qué triste. Además de estos ministerios, el Espíritu otorga para esta edificación de la iglesia, los ministerios es para edificación de la iglesia, carismas que deben ser acogidos con gratitud, pero sometidos al discernimiento y la obediencia pastoral. No para recibir honores, sino para sembrar el reino de Dios. Se discierne no para recibir honores. Trabajamos en la iglesia para servir, para sembrar el reino de Dios. Metámoslo eso en la cabeza. Y preparé un epílogo que lo voy a leer, que es como una conclusión muy linda. En Aparecida se reconoce con gratitud la existencia de servicios y ministerios confiados a los laicos. Los ministerios confiados a los laicos y otros servicios pastorales como delegados de la palabra, animadores de asamblea, de pequeñas comunidades, entre ellas las comunidades eclesiales de base, los movimientos eclesiales y gran número de pastorales específicas. Se reconoce también que las comunidades eclesiales de base y en el seguimiento misionero de Jesús son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la iglesia. Vea qué bonito lo que dice de las comunidades eclesiales de base. Y expresa uno de sus grandes anhelos, que es el de una valiente acción renovadora de las parroquias, a fin de que sean de verdad espacios de iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable. Documento de Aparecida 170. Aparecida le da una importancia a las comunidades eclesiales de base como nivel de iglesia, pero dice, es necesaria una renovación de las parroquias. Colaboremos a través de la reflexión.
Sus pastores estarán dispuestos a abrirles espacio de participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso cristiano. A los catequistas, delegados de la palabra, animadores de comunidades que cumplan una magnífica labor dentro de la iglesia, les reconocemos, dice los obispos en Brasil. Les reconocemos y animamos a continuar el compromiso que adquirieron en el bautismo y la confirmación. Documento de Aparecida 211. Les agradecen a ustedes. Sus pastores estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una iglesia donde todos vivamos de manera responsable su compromiso cristiano. Y termino diciendo, hoy toda la iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado de misión. La evangelización del continente, nos decía el Papa Juan Pablo II, no debe realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. La diócesis de Alajuela es privilegiada en esto. Yo le dije a un padre de otra diócesis que me extrañaba mucho que ahí no se trabajara con los laicos. Y me dice, padre, eso es en Alajuela, aquí déjenos ser nosotros. Ah, bueno. Porque toda la pastoral es clerical, reconocida por el obispo. Ellos han de ser parte activa, los fieles laicos y creativas de elaboración y ejecución en proyectos de pastoral a favor de la comunidad. Elaboración, ejecución de proyectos pastorales. Exige de parte de los pastores una mayor apertura de mentalidad que tiendan y acojan el ser y hacer laico en la iglesia, quien por su bautismo, confirmación, es discípulo misionero. En otras palabras, es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de comunión y participación. Y yo voy a mandar hoy, porque hay unas preguntas después del epílogo, pero es como para que se junten los del Coyol, los de Sarchí, los de Grecia, que a partir de esta reunión, qué bonito sería que alguien tome la iniciativa, los de Atenas, una media hora en conjunto a contestar a estas preguntas, porque es la función de los equipos de reflexión y de evangelización, equipos de pastoral o en la diaconía. El ver qué servicios y ministerios confiados a los laicos hay en mi comunidad. ¿Son reconocidos por mi comunidad? El ver. Eso, pero a mí me gustaría que la gente de Desamparados, de Sarchí, hay algunas parroquias que duraron por su ausencia. Pero aunque sean dos de San Ramón, juzgar. ¿Son estos ministerios valorados por la comunidad? ¿Qué formación reciben estos ministros laicos? ¿Por cuánto tiempo deben ejercer estos ministerios? Reflexionar eso. Es que son preguntas, pero no para llenarlas. Es para provocar el estudio. Ustedes no tienen que responder nada. Nada más es que sirva de aliento para la reflexión y actuar. ¿Qué otros ministerios necesita nuestra comunidad? Eso sería muy bonito que lo hagamos en pequeñas comunidades. ¿Qué ministerios se requieren en el campo social? ¿Quiénes deben ejercerlos? Yo ahora mismo le voy a mandar esta presentación a Hernán y a mí me parece que lo puedo mandar a todos. Pero es eso, qué bonito, las comunidades, los animadores, los miembros de algunas comunidades que yo veo ahí, Sarchí, Desamparados, Naranjo, aunque sean dos, Coyol, que van varios,
Turrúcares, y puede contestar eso, pero no es que tengan que usted hacer un escrito, no, es para generar pensamiento, generar reflexión, que esta es la tarea de los consejos de pastoral. Esta es la tarea, porque de esa reflexión salen un montón de cosas impresionantes, pero de una manera ordenada. Voy a pedir que sin abrir los micrófonos, Hernán, que Sí, señor. recemos sin abrir los micrófonos, que recemos puestos en pie. Yo voy a ir despacio, que recemos esta oración por las vocaciones. Sí, señor, claro que sí. Pero no abramos el micrófono, sino que todos en la casa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen Señor, todos. Buen Pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a las muchedumbres como ovejas sin pastor. Te pedimos que envíes a tu iglesia sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con tu cuerpo y con tu sangre. Diáconos permanentes que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos. Religiosos y religiosas que por la santidad de sus vidas sean dignos y testigos de tu reino. Ministerios y servicios en la iglesia y en el mundo. Laicos que como fermento en medio del mundo proclamen y construyan tu reino por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a los que ha llamado. Ayúdalos a crecer en amor y santidad para que respondan plenamente a su vocación. María, Madre y Reina de las vocaciones, Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Amén. Yo les deseo esto como oración final. Dicen amén. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. El Señor te mire con agrado. Amén. Amén. Te extienda su amor. Amén. El Amén. Señor te muestre su favor y te Amén. conceda la paz. Amén. Muchas gracias, Padre. Hernán, dígale al padre que de hoy en 8 los de Santa Cecilia no participamos porque es la fiesta patronal. Padre, sí, aquí está, ya la escucho, Emilia. De hoy en 8 los de Santa Cecilia no participan porque es la fiesta patronal. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, si no, estaríamos para hoy. Padre, muchas gracias por el tema. A seguir orando y pidiendo cada uno por todos los ministerios y servicios, dones y carismas de la iglesia, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues sería todo por hoy. Agradecerle al Padre su presencia, que haya compartido con nosotros este tema. Bueno, buenas noches desde Colombia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Bueno, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, bueno, Dios lo acompañe. Vaya muy bien. Marisa, Emilia, luego, Virginia. Gracias. Luego, padre. Dios lo bendiga, padre. Gracias, padre. Laura, Walter.